Bienvenidos al Ateneo del Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. El tema que expondremos el día de hoy será herramientas de inteligencia artificial en salud. Mi nombre es Clodoaldo Oscar Flores Cava, soy becario adscripto de Informática en Salud. Este Ateneo bibliográfico es el número 517, correspondiente a un espacio de aprendizaje. Estos son los artículos que serán analizados en este Ateneo. El primero es un algoritmo de redes neuronales para la detección de la angiectasia durante el estudio de la endoscopía capsular. El segundo es la evaluación de los grados de retinopatía diabética a través de un sistema de inteligencia artificial. Y el tercero, la detección automática de la tuberculosis pulmonar activa en imágenes de tomografía por medio de un algoritmo de Deep Learning. Para un mejor análisis de los artículos que vamos a describir, vamos a utilizar este checklist evaluativo. Comencemos entonces con cada uno de los criterios. El input hace referencia a las características que tienen los datos antes de ingresar a nuestro estudio, si la obtención tuvo alguna dificultad o si esta base de datos tiene alguna característica en especial para ingresar a este estudio. El output se encuentra en referencia a cómo salen estos datos de nuestro estudio, si hay alguna identificación clínica después de salir de este estudio o alguna clasificación. Por ejemplo, en nuestros estudios vamos a clasificarlos en patológicos y no patológicos. La etiqueta se refiere a una característica que es identificada en un dato. En los estudios que vamos a mencionar, podemos ver que un grupo de expertos identifica un hallazgo patológico y este hallazgo patológico es una etiqueta. Nuestra base de datos, además, va a ser dividida en dos grupos. Un grupo de entrenamiento al algoritmo y un grupo de test para probar lo aprendido del algoritmo en esta base de test. Además, la evaluación, si es que nuestro algoritmo tuvo resultados favorables y resultados positivos, debe ser utilizado en un marco real. Solo uno de nuestros artículos llega a tener este resultado. Las limitaciones. Al final de todos estos estudios se pueden mencionar las amenazas y las dificultades que se tuvo en el momento de la realización de este estudio y lo que dificultaron para tener los resultados óptimos. El primer artículo que analizaremos se llama Un algoritmo de redes neuronales para la detección de angiectasia durante la endoscopía capsular. Comenzaremos describiendo a la angiectasia. Esta es una lesión vascular adquirida. Además, su localización más frecuente es en el intestino delgado. La presencia de la angiectasia nos aumenta el riesgo de una hemorragia digestiva de origen oculto o oscuro. Además, la angiectasia tiene las siguientes características. Tiene color rojo brillante, tiene bordes bien delimitados, es una lesión plana y puede tener una forma estrellada, una forma redondeada o a veces una forma de lecho. El método diagnóstico más adecuado para la detección de la angiectasia es la cápsula endoscópica. Esta es una pequeña cámara que es ingerida por el paciente. A diferencia de la endoscopía normal, la cápsula endoscópica puede llegar a lugares donde la endoscopía normal no puede ingresar. Además, va capturando imágenes y videos. Después, estas imágenes y videos tendrán que ser interpretadas por el gastroenterólogo. Tenemos que mencionar que el gastroenterólogo tendrá que interpretar alrededor de 50.000 fotogramas para detectar la angiectasia. Para la realización de este estudio, utilizamos una base de datos
de tipo multicéntrica, que fue avalada por la Sociedad Francesa de Endoscopía. Las características de esta base de datos fueron las siguientes. Todas las imágenes fueron obtenidas por un diagnóstico asistido por computadora. Además, tenemos que tomar en cuenta que todas las imágenes fueron obtenidas por un solo modelo de cápsula endoscópica, la PillCam SB3 System, producida por Medtronic y fabricada en Estados Unidos. Para realizar este estudio, necesitamos dividir todas esas imágenes que tenemos en el dataset en dos grupos, es decir, las 4166 imágenes que tenemos de esta base de datos van a ser divididas en 20.000, que son imágenes normales, y 2.946 que pertenecen a imágenes que presentan lesiones de tipo vascular. Se identificaron imágenes patológicas. Estas conformaron el grupo A. 2.949 imágenes con lesiones vasculares fueron identificadas, de las cuales solo 600 imágenes tenían la imagen típica de la angiectasia. Por eso se dividieron en dos grupos, un grupo A1 y un grupo A2. El A1 sirvió para realizar el entrenamiento, mientras que el A2 sirvió para realizar el test. La difícil tarea de identificar todas las lesiones de estas imágenes fue realizada por estudiantes de medicina, quienes estaban supervisados por expertos gastroenterólogos en cápsula endoscópica. Los estudiantes empezaron a identificar y buscar aquellas lesiones compatibles con angiectasia, aquellas lesiones que eran con bordes bien delimitados, bien demarcados, color rojo brillante, fueron enmarcados con los software Photoshop y GIMP. La capacidad de edición de estos dos programas informáticos permitió que cada una de estas lesiones fueran enmarcadas. Después, estas lesiones fueron convertidas en colores binarios. La parte oscura fue compatible con lo normal, mientras que la parte identificada como patológica fue pintada de color blanco. Las imágenes normales encontradas con las cápsulas endoscópicas fueron referidas con el nombre de Grupo N. El Grupo N tiene 20.000 imágenes normales que fueron extraídos de 200 estudios de cápsulas endoscópicas. De estas 20.000 imágenes normales, vamos a considerar 600 imágenes para compatibilizar a las imágenes patológicas. También realizamos la misma división con la misma lógica. 300 pertenecen al grupo N1, que van a ser el grupo de entrenamiento, y 300 corresponden al grupo N2, que van a ser el grupo de test. Con el dataset de todas esas imágenes, se va a proceder al siguiente paso, que es el desarrollo de un algoritmo. El algoritmo va a ser basado en redes neuronales, además que va a tener un algoritmo de segmentación. Vamos a utilizar dos fases. En la fase 1 vamos a entrenar al algoritmo para que pueda diferenciar entre imágenes patológicas e imágenes normales. En la fase 2, con todo lo aprendido en la fase 1, vamos a poner en práctica con el grupo de test. Todos los resultados obtenidos van a ser validados por un grupo de expertos para ver si el algoritmo funciona correctamente. Además, se consigue las dos metas, entrenar al algoritmo y evaluar su funcionamiento. Con el algoritmo entrenado, se puede diferenciar las imágenes patológicas de lesión de la angiectasia, como también las imágenes normales. Como podemos identificar de izquierda a derecha, en los cuadros que se encuentran en la primera columna de la izquierda, podemos ver las imágenes reales tomadas por la cápsula endoscópica, donde se presencia la imagen de la angiectasia. Después, en la segunda columna, vemos las imágenes que han sido marcadas por los expertos. En la tercera columna, ya vemos el trabajo del algoritmo, que diferencia
en color oscuro la parte normal y en color claro la parte patológica. Y en la última columna de la derecha podemos ver en una imagen real la identificación de la lesión patológica realizada por el algoritmo. Los resultados de la utilización del algoritmo para identificar la lesión de la angiectasia son favorables. Podemos ver en el gráfico que el 100% de las lesiones con angiectasia fueron detectadas. Aquellas imágenes normales fueron detectadas en número de 288 de 300. Podemos concluir que la sensibilidad de este estudio es de 95%, la especificidad del 95%, el valor predictivo positivo de 96% y el valor predictivo negativo del 100%. Este estudio tiene sus fortalezas como también tiene sus limitaciones. Entre las fortalezas podemos mencionar que existió el trabajo entre dos equipos, el equipo de investigadores médicos y el equipo de gastroenterólogos, especialistas y expertos en interpretar imágenes de cápsula endoscópica. También nos deja una base de datos multicéntrica que puede ser utilizada para futuros estudios. Si bien en este estudio identificamos las lesiones vasculares, puede servir para futuros estudios donde se identifique otro tipo de patologías. Las limitaciones que tenemos en este estudio son las siguientes. Solo se utilizó un modelo de cápsula endoscópica, que es la PILCAM SB3. Entonces no podemos garantizar que los resultados sean favorables con la utilización de otro tipo de cápsulas. Además, que solamente trabajamos con fotogramas, con cuadros fijos y no con videos. Además, solo se utilizaron imágenes limpias, sin restos de contenido intestinal. Las imágenes que no eran compatibles con esto fueron eliminadas. Y además, como último punto, vemos que solo se trabajó con angiectasia. Otras lesiones y otro tipo de patologías no fueron identificadas. Como conclusiones tenemos que se deja una base de datos validada para futuros estudios. Esta base de datos, que pertenece a la Sociedad Francesa de Endoscopía, puede servir y puede ser utilizada para identificar otras patologías, no solo la angiectasia. Como segundo punto, el algoritmo que se desarrolla nos es muy útil para detectar angiectasia, pero también puede servir con el entrenamiento debido a detectar otras patologías. Además, una de las ventajas que tiene este algoritmo es que va a reducir el trabajo de diagnóstico y de interpretación del gastroenterólogo que tiene que interpretar las imágenes de la cápsula endoscópica. El estudio define que este tiempo puede bajar a 39 minutos. Para finalizar el análisis de este artículo, tenemos el check de evaluativo, en el cual podemos identificar el input, que es el ingreso. Ingresaron imágenes con lesiones propias de la angiectasia. Además, ingresaron imágenes normales. En el output o salida fueron detectadas lesiones propias de la angiectasia que tienen riesgo a producir hemorragia. Las etiquetas fueron lesiones propias de angiectasia y una mucosa normal. Todos estos hallazgos fueron validados por expertos. El set de datos y entrenamiento y validación, tenemos al grupo tanto A, que pertenece a la angiectasia, como el N, que son imágenes normales, en los cuales se realizó el entrenamiento. Y en el testeo utilizamos los grupos N2 y A2, que pertenecen también al grupo de angiectasia y al grupo de imágenes normales. El resultado de esto fue una sensibilidad del 95% y una especificidad del 95%. No se realizó la evaluación externa.
Y las limitaciones que tuvimos fueron las siguientes. Solo se utilizó un tipo de cápsula endoscópica, la PILCAM 3. Además, que no se analizó videos, sino solo se analizó cuadros fijos, es decir, fotogramas. Y además, solo se identificaron lesiones vasculares propias a la angiectasia. El segundo artículo de esta presentación se llama Sistema de evaluación basado en inteligencia artificial para identificar los grados de severidad de la retinopatía diabética. Comencemos describiendo algunas de las generalidades sobre la retinopatía diabética. La presencia de esta retinopatía puede producir una pérdida progresiva de la visión y causar la ceguera. Entonces, la detección oportuna de la retinopatía diabética va a prevenir todos aquellos sucesos de pérdida de la visión. Es por eso que el médico de atención primaria en salud tendría que realizar la detección a través de estudios y solamente derivar al oftalmólogo aquellos pacientes en los cuales se ha detectado anormalidades. Es por este motivo que este estudio plantea el desarrollo de un algoritmo que sea basado en inteligencia artificial para identificar aquellas imágenes de retina que son compatibles con retinopatía diabética y deben ser derivadas a un oftalmólogo. Los datos que ingresan para la realización de este estudio son imágenes de retina que pueden ser normales o patológicas. Todas estas fueron obtenidas por esta cámara Fundus, fabricada por Topcom. Todas estas imágenes provienen de 3 bases de datos validadas por expertos. Son en número de 30.000 imágenes. Los datos de salida que esperamos encontrar son imágenes identificadas entre patológicas y normales, es decir, imágenes que presentan retinopatía e imágenes que no tienen retinopatía. Además, se espera encontrar imágenes identificadas con una patología asociada, que puede ser exudados, microaneurismas y hemorragias. Además, se pretende que cada una de estas lesiones de la retinopatía puedan ser clasificadas de acuerdo a la escala de gravedad. Para realizar este estudio, utilizamos un dataset de 30.000 imágenes, en las cuales había un número de normales y otro de patológicas. Esta difícil tarea lo realizó un grupo de expertos en fondo de ojo y empezaron la identificación de forma manual. Realizada esta tarea, entonces procedieron a la siguiente fase de normalizar las imágenes a 299 por 299 píxeles, de modo que todas tenían que tener el mismo tamaño y la misma resolución. Después, se realizó una división en 2 grupos. Se dividió a un grupo de entrenamiento, que fue el 80%, y un grupo de test, que fue el 20%. Al igual que todos los algoritmos estudiados anteriormente, en la primera fase se procede a una enseñanza y un entrenamiento del algoritmo para que diferencie entre imágenes patológicas y no patológicas, y después se pone en práctica lo aprendido en la fase de test. El algoritmo utilizado para este estudio fue la red neuronal llamada Inception V3. Entonces, ponemos en práctica el algoritmo ya en una situación real. Es por este motivo que este estudio plantea la realización de un estudio piloto en Midland, Australia, donde se implementó este algoritmo basado en redes neuronales. Se aplicó durante 6 meses en consultorios de atención primaria en salud. En este estudio participaron 193 pacientes. Los médicos de atención primaria que participaron fueron en número de 4. Además, se capacitó a personal de enfermería para que pueda obtener las imágenes de retina. Es decir, la capacitación incluyó la toma de estas imágenes y la capacitación para utilizar esta cámara Fundus de la marca Topcom, asociada a una pequeña cámara Canon.
Todas estas imágenes obtenidas eran subidas a una plataforma que es dedicada a las enfermedades de la retina crónicas. La plataforma se llama teleretinal. Se obtuvo de 1 a 3 imágenes por paciente, es decir, se obtuvieron en total 386 imágenes. El algoritmo fue clasificando entre imágenes normales e imágenes patológicas. Cuando se encontraba una imagen normal, esta imagen era enviada al médico de cabecera, y cuando se encontraba una imagen patológica compatible con la retinopatía diabética, esta era enviada al oftalmólogo. El oftalmólogo recibió todas estas imágenes y realizó una identificación manual de cada una de ellas. Y por eso, identificó que muchas de estas imágenes que el algoritmo le había enviado eran falsos positivos. Se cree que por defectos de la imagen, por causa de una lente sucia, por problemas del reflejo, por la presencia de cuerpos hialinos que son denominados drusas, el algoritmo confundió a estas con imágenes patológicas compatibles con retinopatía diabética. Es por eso que estas imágenes de 17 pacientes encontradas con retinopatía diabética, solo 2 fueron diagnosticados como positivos y 15 fueron falsos positivos. Para realizar una validación de los resultados del algoritmo, los médicos oftalmólogos expertos en imágenes de retina revisaron todas las imágenes que se habían enviado y que el algoritmo había identificado como patológicas. De estas, solo encontraron 8 que tenían hallazgos de retinopatía diabética leve y solo 2 tenían retinopatía severa. Para evaluar los resultados de las métricas, podemos mencionar que la especificidad fue del 92%, el valor predictivo positivo del 12% y el valor predictivo negativo del 100%. Además, se menciona, en relación a la sensibilidad, que en solo 2 pacientes las imágenes fueron correctamente identificadas. Podemos mencionar que este estudio tuvo sus limitaciones. En los 15 falsos positivos, mencionemos que en estos se encontró drusas, que son estos acúmulos de color amarillo, que son cuerpos hialinos. Estos fueron confundidos con imágenes patológicas compatibles con retinopatía diabética. Además, problemas en la toma de la imagen, como por ejemplo la lente sucia, problemas con el reflejo, causaron entonces que exista este número de falsos positivos. Además, mencionamos otra limitante, que solo se utilizó un tipo de red neuronal y no se utilizó más sistemas de inteligencia artificial. Como conclusiones de este estudio, los autores nos refieren que no se puede generalizar porque apenas se tomaron 386 imágenes correspondientes a 193 pacientes, entonces este estudio no puede ser generalizado. Además, que por la falta y problemas en la toma de las imágenes, como por ejemplo lentes sucias, problemas de reflexión de brillo, a veces se encontraron drusas y exudados, entonces el algoritmo no supo diferenciarlos bien entre patológicas de retinopatía diabética o de otras patologías. Además, los sistemas de inteligencia artificial son un desafío para el diagnóstico de retinopatía diabética, tanto para su diagnóstico como también para su estadificación. Además, se plantea que debe realizarse muchas más evaluaciones antes que estos sistemas sean llevados a la práctica real. Para terminar el análisis de este artículo, tenemos el checklist evaluativo, haciendo un resumen de todo lo que hemos visto. En el input tenemos el ingreso de imágenes de retina de pacientes que fueron obtenidos por
la cámara que ya mencionamos, la cámara fundus Topcon. Los datos de salida son imágenes identificadas entre normales y patológicas, imágenes con retinopatía diabética y no retinopatía. Además, la identificación de otras patologías como exudados, microaneurismas y la clasificación por la escala de gravedad de la retinopatía diabética. Entre las etiquetas tenemos imágenes patológicas e imágenes normales. Todas estas imágenes fueron clasificadas e identificadas manualmente por los expertos oftalmólogos. En el entrenamiento y validación tenemos ese grupo de 80% en los cuales se hizo el aprendizaje para que sea entrenado en imágenes normales y en imágenes patológicas, en diferenciación entre la escala de la gravedad de la retinopatía diabética y diferenciar la calidad de la imagen. El grupo de test, que constó de 20% de las imágenes, se evaluó lo que se aprendió en la etapa de entrenamiento. En este caso, se realizó una validación externa en los centros de atención primaria en salud. Se utilizaron 193 pacientes, de los cuales se obtuvo 1 a 3 imágenes, en total 386 imágenes, que nos dieron los siguientes resultados. La especificidad fue del 92% y la sensibilidad apenas 2 fueron diagnosticados correctamente. Las limitaciones que tenemos son las siguientes. Bueno, de acuerdo a la toma de las imágenes, hubieron algunas anomalías, como por ejemplo el problema de la lente sucia, los problemas de reflexión. Además, que se tomó una muestra muy pequeña que no puede ser generalizada. Pasamos a nuestro último artículo de este Ateneo, el cual es la detección automática de la tuberculosis pulmonar activa a través de imágenes de tomografía computarizada por medio del Deep Learning. Comencemos hablando un poco del problema. La tuberculosis es una de las 10 causas de muerte en el mundo. Además, es una de las principales causas de muerte en pacientes con HIV. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud prevé que debe ser identificada y tratada oportunamente. También mencionamos que el gold estándar para el diagnóstico de la tuberculosis es la baciloscopía. Además, que el test de screening a elección son los rayos X. Pero mencionemos que hay muchas lesiones en el parénquima pulmonar que no pueden ser vistas por los rayos X. Es por eso que la tomografía aparece como una buena opción para detectar aquellas lesiones. Además, la presencia de estas lesiones, que pueden ser cavernosas, de nódulos, signos de árbol en brote, necesitan la capacitación de un experto en imágenes para realizar la identificación. En la mayoría de los lugares donde es prevalente la tuberculosis, no se cuentan con estos expertos. Es por eso que surge la necesidad de la creación de un algoritmo. Este algoritmo podría identificar aquellas lesiones, en especial en lugares donde son carentes estos profesionales y estos expertos que realizan el diagnóstico. A través de este algoritmo se puede realizar un diagnóstico oportuno para realizar el tratamiento y evitar la muerte. Este artículo propone el desarrollo de un algoritmo que es basado en redes neuronales. El algoritmo identificaría las lesiones del parénquima pulmonar en las imágenes de tomografía computarizada obtenidas por un tomógrafo espiral multicorto. Además de la detección, se realizaría la reconstrucción de 2 dimensiones a 3 dimensiones. La base de datos que utiliza este estudio fue obtenida por imágenes de tomografía computarizada de 846 pacientes en un periodo de 4 años, del 2016
al 2019 fueron recolectados retrospectivamente. Estos datos fueron obtenidos del Hospital Universitario de Hebei. Todas estas imágenes, que eran algunas normales y otras patológicas, fueron identificadas de forma manual por expertos radiólogos. Utilizaron un programa especial llamado Labeling, donde fueron identificando en cada una de las imágenes correspondientes a las lesiones de la tuberculosis. Recordemos que todos los participantes, todos los pacientes que se encontraban dentro de esta base de datos, tenían una vaciloscopía positiva para tuberculosis. Hablando de las características de nuestro dataset, el dataset tenía imágenes de 846 pacientes. Entonces se realizó la división en dos grupos. Se dividió en un grupo de entrenamiento y un grupo de test. El grupo de entrenamiento tenía las imágenes de 567 pacientes y el grupo de test tenía las imágenes de 279 pacientes. Entre otras características podemos mencionar que dentro del grupo de entrenamiento, dentro de los 567, 337 tenían las lesiones clásicas de la tuberculosis, 110 correspondían a las lesiones de la neumonía y 120 eran normales. Y en el grupo de test, 139 tenían las lesiones propias de la tuberculosis, 40 las lesiones propias de la neumonía y 100 eran normales. Toda esta identificación fue realizada por 5 expertos radiólogos que identificaron estas imágenes de forma manual. Para la realización de este estudio utilizamos un algoritmo basado en Deep Learning. Este algoritmo se llama UNET, que es un algoritmo de segmentación. En este caso utilizaremos para identificar las lesiones típicas de la tuberculosis pulmonar activa. En nuestro grupo de entrenamiento enseñaremos al algoritmo a diferenciar las lesiones patológicas y las no patológicas. Las lesiones propias de la tuberculosis fueron tomadas como positivas. En cambio, las lesiones que eran normales o que correspondían a la neumonía fueron tomadas como negativas. En este gráfico podemos ver cómo funciona el algoritmo de segmentación basado en Deep Learning llamado UNET. A la izquierda tenemos las imágenes de tomografía computarizada sin identificar. A la derecha se encuentran las imágenes ya identificadas. Entonces, las imágenes van a fusionarse, formando desde una imagen en 2 dimensiones a una imagen en 3 dimensiones. Es entonces que este algoritmo las diferencia en imágenes propias de la tuberculosis e imágenes no tuberculosis. Una de las características que tiene el algoritmo UNET de segmentación es la transformación de una imagen de 2 dimensiones a 3 dimensiones. A la izquierda vemos cómo ingresa una imagen de alta resolución en 2 dimensiones. A medida que va avanzando, va perdiendo ese tamaño y esa resolución para fusionarse y convertirse en una estructura de 3 dimensiones. A pesar de que la imagen ha perdido resolución, podemos apreciar que una imagen en 3 dimensiones nos permite ver mejor las lesiones de la tuberculosis. Es por eso que ya no vamos a medirlos en píxeles, sino nuestra medida será los voxeles. Para entender mejor cómo funciona este algoritmo de segmentación UNET, tenemos el siguiente diagrama de detección. Primero, a la izquierda ingresan nuestras imágenes que corresponden al grupo de test. Nuestro algoritmo UNET va a empezar a identificar a las imágenes que corresponden a las lesiones de la tuberculosis. Aquellas lesiones de neumonía o aquellas imágenes normales van a ser eliminadas. También son eliminadas aquellas imágenes o cuadros que tienen baja resolución. Las imágenes que quedan, es decir, las imágenes de tuberculosis, van a ser clasificadas.
en aquellas que tienen de resolución menos de 30 píxeles y aquellas que tienen de resolución mayor a 30 píxeles. Las que tienen menos de 30 píxeles tienen que fusionarse. En cambio, las que tienen más de 30 píxeles continúan a la siguiente fase. Estas imágenes tienen que pasar de 2 dimensiones a 3 dimensiones. ¿Y cómo van a realizar esto? A través de la siguiente explicación. Aquellas imágenes tienen que tener el índice de intersección mayor a 0.3. ¿Qué quiere decir eso? Que de un corte a otro corte tienen que tener el 30% de los elementos. Si un corte tiene el 30% del otro corte, entonces empieza a fusionarse y formar la estructura en 3D. Esta conducta tiene que estar en por lo menos más de 4 cortes. Si cumple con esta condición, el algoritmo va a detectarlo como imagen propia de tuberculosis. En estos dos cuadros vemos la identificación de las lesiones propias de la tuberculosis. En el cuadro superior vemos los cortes de la tomografía y las lesiones de la tuberculosis no identificadas. Abajo podemos ver que estas lesiones han sido identificadas y remarcadas en un cuadro color rojo. Estas tienen que tener una resolución de más de 30 píxeles. Si es así, nuestro algoritmo NET va a detectarlo como lesión de tuberculosis. Los resultados de este estudio fueron los siguientes. La sensibilidad fue del 96%, la especificidad del 97%, el valor predictivo positivo del 97%, valor predictivo negativo del 96%, y el área por debajo de la curva de ROC fue 0.98, que significa que el 98% de sus predicciones fueron correctas. En estas imágenes podemos ver un poco de los resultados de la detección del algoritmo. En la imagen de la izquierda vemos a un cuadro de una lesión propia de la tuberculosis en un corte de la tomografía computarizada. A través del entrenamiento, en el cuadro del medio, es identificado en color gris la imagen patológica. Y ya en la fase de test, esta imagen patológica es identificada en colores binarios, blanco que corresponde a la imagen patológica, en un fondo negro que es la imagen normal. A la derecha podemos ver la curva de ROC. Es una representación gráfica de la sensibilidad frente a la especificidad. En este caso, la curva de ROC es 0.98. Podemos ver los resultados con la aplicación del algoritmo UNET. De los casos diagnosticados con tuberculosis, que son en total de 139, solo 134 fueron identificados correctamente. 5 casos fueron perdidos, es decir, que las lesiones eran tan pequeñas que el algoritmo no pudo identificarlos correctamente. En el grupo que pertenece a los no tuberculosis, es decir, neumonía y normal, se detectaron erróneamente 4 casos, es decir, 2 de neumonía y 2 normal, que fueron confundidos con tuberculosis. Estos fueron falsos positivos. Solo 136 de no tuberculosis fueron diagnosticados correctamente. Mencionemos las limitaciones que tenía este estudio. Comencemos diciendo que todas estas imágenes que ingresaron en la base de datos no solamente eran lesiones de tuberculosis y no tuberculosis, también existían otras lesiones como abscesos, tumores y nódulos. Pero estas no se incluyeron en el entrenamiento, es decir, que algunas lesiones importantes como neumotórax, fractura costal, intersticiopatías, derrame pericárdico, cardiomegalia, que hubiesen sido interesantes estudiarlas, no fueron incluidos. Podemos mencionar que este algoritmo solo detecta lesiones que se encuentran por encima de los 2 centímetros. Aquellas que no tienen esas características, que son menores
de 2 centímetros no son identificables. Y además, solamente utilizamos cortes de un tomógrafo espiral multicorte. No se puede compatibilizar los resultados con otro tipo de cuadros que son obtenidos con distintos tipos de tomógrafos. Las conclusiones de este estudio son las siguientes. El artículo plantea el desarrollo de un algoritmo que es llamado UNED, es un algoritmo de segmentación basado en redes neuronales que puede identificar las lesiones típicas de la tuberculosis pulmonar activa en el parénquima pulmonar. Esto en los cortes obtenidos por tomografía espiral multicorte. Y también puede identificar a las lesiones que no son de tuberculosis. Además, que se simplifica el diagnóstico. Ya no es necesario la presencia de un profesional experto en estos lugares para realizar la detección de estas patologías y así, con este diagnóstico, poder seguir a la siguiente fase de tratamiento. Además que toda esta base de datos obtenida de estos pacientes con baciloscopía positiva nos puede servir para futuros estudios, para identificar lesiones de otro tipo de tuberculosis que no sea activa. Y además, la base de datos también puede servir para identificar otras lesiones que se presenten en el parénquima pulmonar. Para terminar el análisis de este artículo tenemos el checklist evaluativo. Comencemos con las imágenes que ingresaron. Eran imágenes de tomografía de tórax de una base de datos en las cuales había imágenes normales como también había imágenes patológicas. En los datos de salida se identificaron lesiones que se encontraban en el parénquima pulmonar que corresponden a la tuberculosis activa y se diferenciaron de las que no son de tuberculosis o son normales. Las etiquetas fueron identificadas por 5 expertos en imágenes. Cada una de estas lesiones fueron identificadas con un software llamado Label Inc. Además, que cada uno de estos pacientes correspondía a un estudio de baciloscopía positiva. El grupo de entrenamiento fueron imágenes correspondientes a 567 pacientes. Aquí se realiza el entrenamiento al algoritmo. En el grupo de test se pone en práctica lo aprendido en la fase anterior de entrenamiento y correspondía a imágenes de 279 pacientes. No existió una validación externa y las limitaciones que teníamos, que aparte de tuberculosis no puede detectar otras lesiones de otras patologías. Además, que no puede detectar lesiones pequeñas, menores de 2 centímetros, y además utilizamos el mismo tipo de tomógrafo, entonces que no puede ser este estudio generalizado. Les agradecemos por la atención recibida y esperamos que los contenidos hayan sido de su agrado. La invitación para el siguiente webinar, Inteligencia Artificial en el ámbito de la salud, que será una integración de estos dos ateneos anteriores. Será expuesto por la doctora María Julia Frangela.